Desde el 18 de abril de 2018, más de 300 personas perdieron la vida en Nicaragua a causa de la represión estatal. Ese día, hace 7 años, comenzó una violación sistemática de los derechos humanos que aún perdura bajo la dirección del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vanos han sido hasta ahora los esfuerzos y los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales para frenar las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las violaciones del debido proceso judicial y los tratos crueles, inhumanos, degradantes contra personas privadas de la libertad, así como las restricciones a la libertad de movimiento, la privación de nacionalidad y el destierro, entre otras prácticas vergonzosas. Tamara Dávila, psicóloga, feminista y defensora de los derechos humanos y de las mujeres nicaragüenses, estaba en su casa el 12 de junio de 2021. Y a eso de las 7 de la tarde, ¿qué pasó, Tamara? Bueno, en ese momento, digamos, había un contexto preelectoral. Distintos opositores estábamos empujando un proceso electoral libre, transparente. Días anteriores habían capturado a algunos de los liderazgos más visibles y algunos de los candidatos también, eh, con el mismo modus operandi, ¿verdad? Que fue irrupción de noche en horarios que no están permitidos según la anterior constitución que acaba recientemente de ser reformada por el régimen. Que además con fuerzas, con gente no solamente de la policía civil, sino de operaciones especiales, con armas de guerra. Y este modus operandi ha estado presente en la represión orteguista desde el 2018, es decir, a mí me llegó en el 2021, pero ha estado, no solo me ha pasado a mí, es decir, todavía el día de hoy siguen habiendo este tipo de actuaciones y de irrupciones en la vivienda de una manera violenta e ilegal. ¿Cuántos días estuviste en el Chipote, en prisión? 608 días estuve en confinamiento en solitario. Tengo que decirte, Jorge, que el confinamiento en solitario ha sido una práctica de Ortega y de Murillo principalmente para mujeres. A 4 mujeres pertenecientes al partido político UNAMOS, antes MRS, nos mantuvieron, yo incluida, en condición de aislamiento, de confinamiento en solitario, y hoy todavía también se conoce de otros casos igual. Hay algo que resulta perverso y es que en los primeros meses no supiste nada de tu hija, que tenía 4 años. Bueno, no solo los primeros meses estuvimos en condición de desaparecidos, todos los que fuimos encarcelados en ese periodo, más de 60 personas, distintos liderazgos políticos y de sociedad civil y de movimientos de sociedad civil de todo el espectro en Nicaragua. Y estuvimos en condición de desaparición forzada, según Amnistía Internacional, durante 80 días. Se nos permitió una visita familiar de 20 minutos, pero estas visitas nunca fueron regulares. Permanecimos además en una cárcel llamada El Chipote, también conocida durante la dictadura de Somoza en Nicaragua, porque era una cárcel de tortura de la dictadura anterior. Y ahora esta nueva instalación, la población en Nicaragua le llama El Chipote, que no es parte del sistema penitenciario. En esa ocasión ahí nos retuvieron durante todo mi periodo de encarcelamiento, pero las visitas nunca tuvimos, siempre fueron irregulares. Yo pude ver a mi hija después de hacer una huelga de hambre de 3 días, después de los 14 meses de estar encarcelada. Y nadie pudo ver a sus hijos menores de edad, los que permanecimos en ese mismo recinto carcelario, sino hasta 1 año y 6 meses después de estar encarcelado. ¿Cómo se supera un trauma de esa magnitud, Tamara? Primero con mucho apoyo,
con mucho apoyo y solidaridad. Yo creo que en nuestro caso la solidaridad internacional ha sido clave, Jorge, y creo que la solidaridad internacional de personas y de países sigue siendo clave para la lucha contra la dictadura, contra los autoritarismos y para el respeto de los derechos humanos y la democracia. Y en mi caso, en nuestro caso, en el caso de los 222, la solidaridad no solamente de Estados Unidos, que digamos puso a la orden un avión y nos acogió en este país durante la administración anterior, sino también del gobierno español que nos ofreció una ciudadanía, porque a nosotros al día siguiente de haber sido desterrados, pasamos de una celda a un avión. No sabíamos a dónde nos llevaban. Hasta que estuvimos en el avión y nos vimos las caras, supimos que veníamos a Estados Unidos. Pero no teníamos idea de nada de eso. Yo digamos, eh, habría querido estar libre en mi país, pero Ortega no solamente nos encarceló y nos expatrió, sino que además nos desnacionalizó, nos quitó la ciudadanía a los 222. Eso es algo eso es un crimen que no había cometido en la historia de la humanidad más que Hitler. O sea, y en algunos casos, en algunas dictaduras, también como en Argentina y como en Chile, en algunos casos en particular, pero no de esta manera sumaria, no había un recuento después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, de desnacionalización. Entonces España nos ofreció la ciudadanía. Eso me ha dado a mí la oportunidad de poder tener una identidad y de que mi hija tenga otra vez madre, porque en la partida de nacimiento de mi hija aparece sin nombre su mamá, porque no existo para la dictadura de Ortega y Murillo. Entonces, digamos que la solidaridad internacional ha sido clave, pero también ha sido clave la solidaridad de muchas personas que nos han apoyado, no solamente para tener ropa, porque no veníamos con ropa, veníamos con, pues, a ver, con, es decir, veníamos de una celda donde no teníamos posesión de absolutamente nada, ni siquiera podíamos tener una Biblia dentro de la celda, entonces no teníamos absolutamente nada. Y la gente se apareció cuando sucedió la noticia con ropa que nos pudo dar, cubrir del frío en un Washington de febrero hace 2 años, ¿no? Entonces, es decir, la Ujú. solidaridad internacional sigue siendo clave frente a los autoritarismos, pero también sigue siendo clave el reencuentro en el exilio con otros y otras que han vivido nuestra misma historia en otros años, porque tristemente Nicaragua ha tenido muchos exilios. Hemos sido un país muy sufrido, con muchas guerras, con muchas dictaduras y por distintas razones también políticas ha habido, la cárcel política ha sido un modus operandi de las distintas dictaduras, de izquierdas o de derechas con las que hemos vivido. Entonces la solidaridad entre los exiliados también ha sido clave para la sobrevivencia. Ujú. Y uno se pregunta hasta qué punto puede llegar la crueldad para aferrarse al poder político, que es el caso de este matrimonio Ortega-Murillo, que ahora son copresidentes, tengo entendido. Así es, hicieron un cambio a la Constitución en donde pusieron de facto, es decir, pusieron en letra lo que ya hacían de facto. Para nosotros no ha significado ningún cambio porque ya todas las instituciones del Estado estaban controladas por ellos, porque no hay libertad, porque han cerrado todas las universidades privadas, porque no hay un solo medio de comunicación independiente dentro del país, porque aún hay 54 presas y presos políticos, es decir, no hay ningún solo partido político que no esté manejado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, no hay libertad, entonces, pero ya constitucionalmente se crea además la figura de la copresidencia. Es decir, ellos, creo yo, Jorge, que más que cierto maldad, pero también un terrible temor de perder el poder, saben que lo pueden perder como dice la canción de un argentino rockero, saben que lo van a perder y lo van a perder porque nosotros hemos votado dictaduras en Nicaragua y vamos a salir de esta. La diferencia es que esta vez vamos a salir de ello cívicamente, porque no queremos más guerras, no queremos más muertes, queremos justicia, queremos libertad y queremos democracia y derechos humanos, que es clave. Y por eso tienen miedo.
ellos están más aislados que nunca, porque internacionalmente ya casi ningún país del mundo, digamos, o de las democracias occidentales o países incluso de izquierda, como ellos además se firman ser. Otro de los cambios en la Constitución es que somos un país revolucionario. O sea, ¿qué significa eso en estos términos y frente a esa dictadura? Entonces, digamos, ellos están aislados internacionalmente e internamente están cada vez más deslegitimados. Incluso últimas encuestas que hemos conocido hablan de un 10% de la población que apoya la gestión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por supuesto, son encuestas anónimas, son encuestas que no son públicas, porque hay un estado de terror adentro del país. Pero ellos, el Chipote, por ejemplo, la cárcel donde yo permanecí, que como te decía, no es parte del sistema penitenciario, no es la cárcel de mujeres del país, es una cárcel política ahora. Se ha convertido en la cárcel para presos de trabajadores del Estado o de gente afín a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se desconoce el número de personas que trabajaban para ellos o que eran trabajadores del Estado que ahora están sufriendo la cárcel y la represión en la cárcel en la que yo permanecí. Entonces hay también un aislamiento interno, por eso actúan como actúan. Digamos, gobierno o ningún Estado necesita recurrir a la violencia cuando se sabe legítimo. Y ellos lo hacen porque saben que tienen cada vez menos poder y eso a nosotros nos da el poder de aglutinarnos adentro y afuera de una manera mucho más fuerte y sobre la base de unos valores democráticos y de justicia, de libertad y de respeto a los derechos humanos, que es nueva en Nicaragua. Tamara, ¿cómo eran tus días en prisión? No tenías nada, no te permitían tener, decías, ni una Biblia. ¿Y cómo pasaba el tiempo allí? Yo soy psicóloga, Jorge, y Sí. digamos, había vivido o, digamos, visto las crisis de ansiedad que podían sufrir los seres humanos, pero nunca los había vivido en carne propia. Yo sufrí de muchas crisis de ansiedad porque el encierro los primeros días, la incertidumbre, no saber qué había pasado con mi hija, yo soy madre soltera, estaba en mi casa con mi hija y ellos allanaron mi casa sabiendo que yo estaba con la niña nada más. Entonces tenía mucha ansiedad, no supe nada de ella hasta después de 80 días y saber que estaba bien, pues que estaba con mi familia. Entonces los primeros 80 días fueron realmente una tortura. La incertidumbre, el no saber qué había pasado con la niña y tuve crisis de ansiedad por primera vez en mi vida. Logré aplacarla con 20 minutos de visita de mi mamá y saber que mi hija estaba bien, que estaba con ella. Y luego con un compromiso firme, Jorge, de ellos quieren verme deprimida, ellos quieren verme eh, al borde del suicidio, pero yo no les voy a dar el gusto por mí y porque mi hija necesita una mamá sana y porque yo quiero contribuir a un país democrático y respetuoso de los derechos humanos y me hice una rutina, me impuse una rutina que la cumplía a pie juntillas, Jorge, y nos levantaban muy temprano se dormía muy mal, ¿no? Los carceleros te tocan las puertas, es decir, parte del tema es también alterar tu sueño, no sabía el tiempo, además eran celdas muy oscuras, no sabía cuándo era necesariamente qué hora del día estaba. Y transcurrían horas en función de los alimentos que me daban. Entonces yo calculaba las horas, me despertaba, desayunaba, caminaba, hacía ejercicio, meditaba, alguna vez había hecho yoga en mi vida, empecé a hacer yoga en mi celda. Cuando quería hablar, empecé a hablar con las arañitas de mi celda y a contarles cómo me sentía y ver cómo ellas también hilaban fino cada día. Y esa metáfora de la arañita hilando, pues también fue parte de mi vida en esa celda y en soledad, ¿no? Entonces el día lo ocupaba, llenaba mis horas con todo eso, con ejercicio, con caminatas, con cantos a voz baja, porque no nos dejaban tampoco hablar.
con diálogos con los arañitas, con rezos también, es decir, con rezo. A veces le rezaba al sol, a veces a la luna, cuando sabía que era de noche, pero también le rezaba a Dios y al universo. Es decir, poblaba mis horas de cuanto en mi vida había aprendido, y de una certeza absoluta de que yo iba a salir de ahí. Yo sabía que yo iba a salir, lo que pasa es que no sabía cuándo, pero yo sabía que cada día era una batalla, viviendo un día a la vez, Jorge. Y así intento seguir viviendo un día a la vez. Ujú. Tamara, ha sido un gusto realmente. Muchísimas gracias. A vos, Jorge, a vos, a tu programa, gracias por interesarte por Nicaragua y por hablar de lo que pasa en Nicaragua. Ujú. Muchas Gracias. gracias, Tamara. A vos. Ujú. Y esto ha sido Cuarto de Hora, estos 15 minutos y monedas semanales de Cadal TV que se retransmiten por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.